Los días sábados tenemos invitados especiales y hoy tenemos un invitado muy pero muy especial que ya nos viene acompañando, que tiene su espacio ya aquí a través del aire de la radio, que nos está acompañando permanentemente. Tengo que hablar del doctor Jorge Ariel Ontiveros, que ya está con nosotros acá en la radio. Doctor, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bienvenido en la mañana de hoy, bienvenido a la radio. Bueno, ¿Cómo buen estamos? día para vos, buen día para tus oyentes. Acá Bueno, estamos Jorge, primero, antes de meterlo en programa, digo, expectativas para mañana, va a estar complicado, ¿no? Ojalá que gane. Vamos a ganar, Vamos a ganar, vamos a ganar. Yo creo que sí. Ojo con los españoles, vienen muy creídos, ¿eh? Los españoles ya están festejando mucho de antemano, así que... Y me gusta que Argentina esté callada. Viste que no habló nadie. Sí. No habló nadie. Calladito. Siempre humildad y por adentro. Sí, calladito con todo lo que viene por ahí. Bueno, tenemos un tema muy importante para charlar en el día de hoy. Hoy tenemos que hablar sobre el tema del Parkinson. Si hay alguno de los temas que más nos consultan acá en la radio, cada vez que tenemos que hablar con el doctor, es sobre el Parkinson. Doctor, ¿qué es el Parkinson? Bien, bueno, así como en varias charlas fuimos hablando de distintos temas, sí. Uno cuando escucha la palabra Parkinson, lo primero que se viene a la cabeza es un paciente mayor con temblores, ¿no? Sí. Sí, básicamente es gran parte de esto, pero también hay que tener en cuenta que no es una afección de solamente de los abuelos, los ancianos, puede darse también en los jóvenes. Bien. El Parkinson entra dentro de las enfermedades neurodegenerativas del sistema nervioso, así como el Alzheimer. El Parkinson tiene una similitud en la cual se van degenerando un cierto grupo de neuronas que producen una sustancia que se llama dopamina, que esa es la encargada de controlar los movimientos, la coordinación del cuerpo. ¿Qué pasa? A partir de un cierto momento, estas neuronas empiezan a funcionar mal. Esa sustancia que se llama dopamina, al no llegar en concentraciones correctas al sistema nervioso, empiezan las fallas que todos conocemos. Si bien es una enfermedad, como te decía recién, de los abuelos, de los ancianos, uno siempre lo relaciona con eso porque es lo que te venden en las películas, en el marketing. Claro, lo que uno ve. Hay casos en gente joven, pacientes de 40 años. De hecho, yo recuerdo un paciente de acá de Albardón, de más o menos, creo que tenía algo de 38, 39 años cuando se diagnosticó. Cada vez se está viendo en gente más joven. Bien. Ahora bien, es más frecuente en los hombres que en las mujeres. Si de 5 pacientes con Parkinson, la estadística te dice que 3 van a ser hombres y 2 van a ser mujeres. Aparentemente habría un efecto protector de las hormonas femeninas que haría que esto sea más infrecuente en las mujeres. Bien. Generalmente, si bien es verdad que la mayoría de los pacientes comienza con síntomas después de los 60 años, está descrito que hay pacientes que antes de instalarse la enfermedad, 10 años antes comienzan con algunos síntomas que por ahí uno no le da mucha importancia. Por ejemplo, ¿qué síntomas uno siente? Por ejemplo, uno es la anosmia, la pérdida del olfato, la pérdida del gusto. ¿Te acuerdas que también cuando hablamos de Alzheimer te dije que uno de los síntomas era la pérdida prematura del olfato, del gusto? Bueno, sí. Esto también se ve en el Parkinson porque, lógicamente una enfermedad neurodegenerativa. También los pacientes, si vos los empezás a indagar, paciente que tiene Parkinson siempre te dice que de más jóvenes o 10 años antes, al dormir tienen síntomas como descargas o patadas, te diría, de manera que me entiendas. Están durmiendo y están a las patadas o movimientos bruscos. Eso también se ha demostrado que es característico de los pacientes que tienen Parkinson. Ahora bien, ¿cuáles son los síntomas principales cuando un paciente ya tiene Parkinson? Si bien el temblor es el síntoma fundamental y el síntoma que todo el mundo lo ve y lo relaciona con la enfermedad, hay que saber que de 10 pacientes que tengan Parkinson, 3 no van a tener temblores, por lo cual no siempre está. Pero la mayoría de las veces está. Uno lo relaciona rápidamente con el temblor, ¿no? Sí, totalmente. Vos decís Parkinson y decís temblor. Temblor, directamente. Hay pacientes que no tienen temblor.
Una mnemotecnia o una sigla médica que se usa es TRAP, donde bueno, la T es de temblor, la R de rigidez. El paciente, aparte del temblor, está súper rígido, donde lo ves a nivel muscular facial, lo ves el paciente, se le dice en términos médicos que tiene cara de póker, o sea, es un paciente que está serio, como enojado, y no es que esté enojado, sino es que la misma rigidez de los músculos faciales Lo hace que... te da la sensación, incluso hasta se borran las arrugas faciales. La A es de TRAP, que te decía TRAP, es aquinesia. Aquinesia es lentitud en los movimientos. El paciente tiene movimientos muy lentos, lo vas a ver que es prácticamente como, no sé si alguien vio la película esta de Zootopia cuando sí. Es muy lento. Que te hace lento los movimientos, va a escribir en la máquina súper, bueno, esos son los movimientos. De hecho, bueno, eso lo predispone al paciente a tener caídas y demás. Y bueno, y la P de TRAP habla de eso, de posturas inestables. Todo es un conjunto de sí, ¿no? Esta inestabilidad está debida a la falta de movimiento, lógicamente. Bien, pero esto afecta al tema muscular, pero digo, en lo neurológico, ¿la persona está consciente? ¿La persona Bien. está ubicada en tiempo-espacio? Sí, en el comienzo de la enfermedad sí, es todo síntoma motor, o sea, sí. Volvemos a lo mismo, temblor, rigidez, inestabilidad, pero hay lucidez. A medida que la enfermedad va avanzando, sí aparecen síntomas como por ejemplo los trastornos cognitivos, trastornos de memoria, y en casos más avanzados hay alucinaciones, delirios y demás. Que bueno, dentro de las demencias hay una demencia tipo Parkinson, o sea, que se ve en los pacientes que tienen Parkinson. Bien, o sea... es una enfermedad muy complicada, ¿no? Compleja. Sí, es una enfermedad complicada, degenerativa, o sea que eso quiere decir que cada vez va a ir avanzando progresivamente, no tienen cura, lamentablemente. O sea, no hay hoy en día una medicación que uno dice lo tomas y te mejoras en 15 días, como por ahí ves en redes sociales que lo venden. Realmente hacer eso es generar una falsa expectativa a la gente. De hecho, el paciente o el familiar que tenga un paciente con Parkinson se da cuenta que eso no es así. Claro. Hoy en día hay una sola medicación que da resultados, puntualmente, que se llama levodopa. Levodopa es un medicamento que produce la dopamina, que es la sustancia química que está faltando en el cerebro en estos pacientes. Bien. Eso sí, te da resultados hasta un cierto tiempo. Llega después un momento en el cual no da resultados. De hecho, cuando el paciente empieza con los síntomas de Parkinson, se lo denomina paciente en fase luna de miel, porque vos le das la medicación y anda perfecto y son todos felices, y después empiezan los problemas, ¿me entendés? Claro, ese es el problema. Por eso se llaman luna de miel. Digo, el acompañamiento de la familia también debe ser fundamental en esto, ¿no? Mira, el acompañamiento es, pero extremadamente fundamental, más en los casos avanzados donde la incapacidad... hay pacientes que los lleva a estar postrados en una cama, hay pacientes que tienen movilidad, pero hay que tener cuidado desde no dejar cosas en el medio porque le puede generar una caída, de ayudarlos hasta con la alimentación. El paciente que realmente no pueden ni alimentarse debido al temblor que tiene. Sí, como siempre hablamos, hoy en día se ha demostrado que si hay algo bueno y esperanzador para esto es el ejercicio. El ejercicio ha mejorado en todo sentido todas las afecciones neurodegenerativas, pero muy puntualmente esta afección de Parkinson. Dentro de los ejercicios se recomiendan hacer ejercicios aeróbicos con intensidad. ¿Qué te quiero decir con esto? No sirve salir a caminar solamente, tranquilamente, como quien dice, a mirar vidriera. El ejercicio aeróbico con intensidad, hablamos por ejemplo de ciclismo, donde hay una sobrecarga, intensidad en el ejercicio. Hacer aunque sea 45 minutos, pero en forma intensa. Otro ejercicio que ha demostrado que combina la parte aeróbica con movimientos que sean controlados por el cerebro, por ejemplo, es el boxeo.
donde vos... El boxeo. Sí, donde es un ejercicio súper aeróbico y a su vez tenés que coordinar golpes con derecha, izquierda, moverte, agacharte. Bueno, ese está demostrado que es el mejor ejercicio para el paciente con Parkinson. Y otra cosa que se está implementando en el mundo es la bailoterapia, incluso, y lo que se recomienda en el mundo es el tango. ¿Por qué? Porque el tango, bueno, tiene esto del baile en el cual, bueno, es un ejercicio aeróbico y tiene mucha coordinación motriz, donde haces dos cosas puntualmente, los pasos laterales y para atrás, que es algo que los pacientes con Parkinson lo pierden. Claro, o sea que ahí lo comienzan a trabajar. Ahí lo comienzan. Y también sirve, obviamente, como para poder despejar. Es una enfermedad muy complicada. Yo tenía una familiar que justamente sufría de esto, ella allí en Córdoba. Y obviamente uno iba viendo más o menos el paso del tiempo, ¿no? Cómo iba avanzando, cómo iba sucediendo todo esto, ¿no? Sí, como vos decís, es una enfermedad que va progresando. Tomando la medicación no lo curás, pero lo detenés, incluso hasta muchas veces se desaparecen los síntomas. Bien. Pero, ¿qué pasa? Hay pacientes que se sienten bien y lo dejan de tomar, y ahí la enfermedad avanzó. Entonces después volvés a tomar, retomás el tratamiento, pero te mantenés, ya estás un poco más avanzado. Claro. Hay muchas personas famosas, por acá nos están mandando también, de que han sufrido esto. Y tengo algunas consultas, doctor. Tengo algunas consultas que nos están llegando por acá. Dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿Es verdad que esto también afecta el habla directamente? ¿Hay muchos que no pueden hablar? Sí, lógicamente afecta el habla porque al afectar los músculos, generar esta rigidez, el paciente no puede modular, no puede hablar con normalidad como lo haría, tampoco puede deglutir. Muchas veces lo ves que es un paciente que tiene mucha saliva o baba, cialorrea es el término médico, bueno, baba para que uno lo entienda, sí. Lo vea. Incluso le cuesta tragar los alimentos. También está afectada la escritura, o sea, vos decís, bueno, ¿de qué manera nos comunicamos? Lamentablemente está afectada la escritura porque lógicamente no tiene dominio muscular, pierde coordinación. Es complicado. Dice, hola chicos, ¿cómo están? Pregunta para el doctor Ontivero. Mi papá sufre de encefalopatías, y luego nos dijeron que también ahora comenzó con los primeros síntomas de Alzheimer y Parkinson. ¿Puede ser esto? No creo que pueda ser toda enfermedad en una. Y por favor el número del doctor. Ahora se lo paso antes que responda el doctor. Voy a pasar el número allí para que puedan sacar sus turnos. El 264-541-0892. 264-541-0892 para que se comuniquen allí directamente con el doctor. Es un tema lindo para tratarlo, ¿eh? Bien, mira, ahí como consultas oyentes, las encefalopatías son un grupo de afecciones muy general que afectan el encéfalo. El encéfalo es el cerebro. Sí. Puedes tener encefalopatías hipertensivas, que se ve mucho en los pacientes que tienen presión alta en forma sostenida. Puedes tener encefalopatía renal, se relaciona en pacientes que tienen trastornos renales. El riñón es uno de los órganos que elimina los desechos, entonces al no eliminarlos, esos desechos se acumulan en el cerebro y generan estas alteraciones. También tenés encefalopatía hepática, que es lo más común, encefalopatía alcohólica. Después tenés encefalopatías por infecciones, meningitis y demás. Habría que ver cuál sería la causa que esta persona tiene, ¿no? Bien. Sí, los pacientes que tienen distintas afecciones cerebrales o encefalopatías dañan las células que producen dopamina, como le afecta al paciente que tiene Parkinson puramente. Y esos pacientes tienen síntomas parecidos al paciente que tiene Parkinson, o sea, tienen temblores, tienen rigidez. Entonces ahí está en decir, bueno, ¿este paciente tiene Parkinson o no tiene? Claro. Bueno, ahí es donde viene la duda del oyente. Bien. Ese caso, a esos pacientes se los denomina paciente con parkinsonismo. Parkinsonismo es... ismo significa parecido al Parkinson, o sea, tiene todos los síntomas del Parkinson porque se afectaron las neuronas que producen dopamina, pero no tienen realmente Parkinson, la enfermedad de base. Bien. O sea, está buena entonces la consulta. Trabalengua, pero... No, pero está buena la consulta, la consulta porque es un caso real, o sea que lo estamos viendo y esta persona lo está escuchando y está bueno dialogarlo acá, ¿no? En la radio. Sí, de hecho se ve más parkinsonismo que Parkinson.
Bien, 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 perfecto. Bueno, ahí le está agradeciendo la señora, y sí, le pasamos ya el número, se lo hemos pasado para que se ponga en contacto con el doctor. Le recuerdo también las redes sociales del doctor, que está súper activo el doctor allí. Doctor Jorge Ariel Ontivero en Facebook y en Instagram, doctor Jorge Ariel_Ontivero, para que se pueda, lo pueda seguir también allí a través de las redes sociales. Repito, el número de consultas del doctor es el 264-541-0892. Allí las consultas. Doctor, cuando uno ya tiene esta enfermedad, obviamente lo primero que uno piensa, bueno, ¿le puede pasar a algún familiar? ¿Esto es genético o no? Bien, eso es algo que te lo iba a comentar recién y se me Sí. fugó la idea. Sí, está descrito que el 10% de los casos tiene heredabilidad genética. Bien, bien, o sea... Sí, hay un componente Hay. genético. Bueno, entonces, para pasar en limpio más o menos, sabemos cuáles son algunos síntomas que se presentan años anteriores. Años anteriores, ¿te acuerdas que te había dicho? 10 años antes, el paciente te describe pérdida de olfato, pérdida de gusto, movimientos anormales, más que nada cuando duerme, cuando se relaja, movimientos en los cuales salta un brazo, salta una pierna, sueños eufóricos, te dice que Bien. sueña y momentos de desesperación. Bueno, eso se ha demostrado que esos pacientes a futuro han desarrollado. Tengo otra consulta por acá, dice: hola chicos, ¿cómo están? Soy Nicolás, tengo 42 años y hace un tiempo largo, ya hace 4 años, comienzo con un temblor o un pinchazo en el brazo y me comienza a temblar la mano. ¿Esto puede ser algún tipo de síntoma? Puede ser, habría que estudiarlo bien. Hay que comentarle también otra cosa a los pacientes, que la mayoría de las veces que hay temblor o temblores en las manos, es una afección que se llama temblor esencial, que es súper común, es totalmente benigno y es súper hereditario. O sea, la mayoría de las veces entonces que ves a un paciente con temblor en las manos, un temblor fino, se trata de este temblor esencial que no está relacionado con Parkinson. Generalmente los pacientes que empiezan con Parkinson empiezan con temblores en el brazo derecho. Brazo derecho. Hay que tener en cuenta. Pero como todo, en medicina 2 más 2 no es 4, hay pacientes que empiezan con el brazo izquierdo. Claro. Pero la mayoría es derecho. Si hay algo que estamos aprendiendo, doctor, acá con usted, es que de verdad que es todo un tema. Hay que estudiar puntualmente, analizar cada una de las cosas, porque van muchas características son iguales. Uno puede ir apuntando a lo mismo, ¿no? Entonces, sí. Yo me acordaba cuando usted decía, doctor, de que lo estudia, lo analiza para una cirugía una semana antes, estudiar cómo poder realizar todo, porque hay muchas características o cada una de las afecciones son muy parecidas, ¿no? Para llegar a una y distinguir alguna de estas tantas afecciones que hay. Totalmente, cada paciente es un mundo y hay Sí. que abordarlo desde cero, ¿viste? Bueno, con respecto a lo que hablabas recién de la cirugía, bueno, hoy en día hay cirugía en Parkinson, lamentablemente no está indicada para todos los pacientes. Para poder acceder a una cirugía tienes que cumplir una serie de puntos en unos estándares que se hacen y con eso se determina si el paciente es candidato o no. ¿La cirugía es curativa? No, pero te alivia los síntomas y te ayuda a que dejes un poco la medicación. Hay pacientes que llegan a tomar 4 tipos distintos de medicamentos al día. Es mucho. Y de esos 4 toma 2, 3 pastillas cada uno, o sea, es una locura. Por ahí, bueno, la cirugía está más bien indicada a esos pacientes. Hoy en día, la cirugía consiste en implantar unos electrodos a nivel cerebral, donde estos electrodos anularían estos movimientos anormales, anularían un poco esta rigidez y demás. Y genera beneficios. Vos fíjate que acá en Albardón yo puntualmente conozco 2 pacientes que los vi y se operaron de eso. Yo no hago la cirugía del Parkinson, sí, acá en San Juan la hace otro colega. Y bueno, y la vez que uno ve un paciente, obviamente la presenta a este colega y uno ayuda en la cirugía, pero no la hace. Por lo menos yo no la hago. Bien. Por ahí la gente cree que con la cirugía es de nuevo, es curativa y cree que va a encontrar la solución. Y eso es lo que primero hay que... Yo soy de la idea que no hay que generarle a la gente falsas expectativas.
O sea, hay que ser claros desde el primer momento. Te vas a aliviar, te vas a hacer mucho más llevadero, pero por ahí no te vas a curar al todo. Y lo que pasa es que también generar falsas expectativas no solamente creo que afecta al paciente, sino que la familia, ¿no? Porque la familia, viste, que busca la esperanza, busca decir, bueno, lógico, hay una sí. relación. Entonces, creo que ser frontal es duro, pero uno sabe lo que puede llegar a afrontarse, ¿no? Hay que ser realista siempre, en todo Siempre. momento, y decir la verdad de cómo son estas cosas, lógicamente. Doctor, por acá vamos con otro, no sé cómo estamos con el tiempo, pero le voy a hacer unas consultas, tenemos muchas consultas en la mañana de hoy. Hola, pregunta para el doctor. Mi papá tiene 50 años y ha comenzado con un pequeño problema y mareos al caminar, y también como que se le duerme el brazo. ¿Esto puede ser síntoma de lo que están hablando hoy o puede ser síntomas de ACV? No, tiene más tendencia a síntomas de ACV. Generalmente los ACV son los que comienzan con adormecimientos de brazos, piernas. Generalmente el paciente con Parkinson no nota ningún tipo de adormecimiento, sino más bien rigidez, temblor, lo que venimos hablando. Bien, vamos con otra de las consultas por acá. Dice, ¿hay algún centro especializado en San Juan donde se trate puntualmente esto? No hay realmente un centro puntual que se dedique exclusivamente a Parkinson, pero sí, por ejemplo, en Hospital Rawson hay un subservicio dentro de neurología donde hay un médico encargado de estas enfermedades y a su vez enfermedades con movimientos anormales del cuerpo. Bien. Ese médico también está en la parte privada, es el doctor Juan Carlos Hugni, un excelente profesional. Él es neurólogo y bueno, él tiene una formación en Parkinson y movimientos anormales. Bien, perfecto. Vamos por acá con otro de los mensajitos. Dice, hola, ¿cómo están? Saludo grande para el doctor. Es gran amigo de mi familia. Le mando un gran abrazo y una recomendación para la gente de gobierno. Sería muy importante poder hacer algo con el área de psiquiatría. De psicología, en realidad, para que puedan acompañar a estos pacientes, porque es una enfermedad que es muy difícil para el paciente y también para los familiares. Bueno, lo que decíamos recién, ¿no? Lo que decíamos recién. El paciente, si bien está limitado en todo, la familia es quien le va a hacer que esas limitaciones sean menos duras. Claro. O sea, por eso acá el apoyo fundamental es de la familia. Una consulta, el doctor lo trata este tema aquí. Yo todas las características las veo en mi mamá y me gustaría hacer una consulta. Justamente el doctor lo trata acá en el departamento, ¿no? Perfecto, bienvenido. O sea, sí, como te digo, yo hago el tratamiento de estas enfermedades básicas, sí, cuando ya es un caso de mayor progresión de la enfermedad, sí se hacen derivaciones a estos médicos que, bueno, se dedican exclusivamente a eso, no ven otro tipo de paciente por lo general. Y bueno, y el médico que hace la cirugía de Parkinson acá en San Juan es el doctor Berjano, Ricardo Berjano, que bueno, también es excelente. Bien, vamos con el número porque acá nos están pidiendo 264-541-0892. Es el número del doctor allí para que puedan sacar su turno. Doctor Jorge Ariel-Ontivero, así lo encuentran allí en las redes. A ver, dice, hola chicos, ¿cómo están? ¿Es posible que saliendo a correr y no hacer ciclismo también pueda servir? Sí, porque correr, vos fíjate que también es un ejercicio aeróbico de intensidad y también tenés coordinación de miembro superior derecho, izquierdo, inferior derecho, izquierdo. Sí, se bueno, por acá le mandan mensajes, ya se lo vamos a pasar allí para el doctor también, algunas consultas en privado. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bonita la jornada. ¿Pueden repetir el número del doctor? Sí, lo repetimos, es el 264-541-0892. Muchas gracias allí para todos. Hola Juan, yo también tengo algo de pérdida de conocimiento por momentos. Estoy en mi casa comúnmente y me pierdo, pero luego me empieza un dolor fuerte en el brazo. ¿Esto también puede ser Parkinson? No son los síntomas característicos. Sí. Habría que ver, bueno, qué edad tiene el paciente, en qué contexto lo presenta, pero no son los síntomas característicos.
Hola, ¿cómo están? La cirugía que dijo el doctor es muy invasiva, digo, ¿tiene un tratamiento largo? No, es una cirugía mínimamente invasiva donde lo que se hace es hacer un orificio de trépano en el cráneo, o sea, es un simple agujerito, como quien dice, con un taladro especial, y se coloca un electrodo en una zona del cerebro, bueno, donde anula estos movimientos, estas descargas. La cirugía, no te digo que es ambulatoria, pero tiene 48 horas de internación, generalmente no tiene complicaciones, y bueno, hay pacientes que sí quedan con un marcapaso, te diría, es un aparato implantado donde ese aparato puede funcionar en forma autónoma. Bien. En la cual, cuando te activa el movimiento, el mismo aparato lo detiene, o incluso lo podés manejar vos con un control. Bien. Hoy en día sí se están haciendo pruebas con esto mismo, pero con inteligencia artificial, donde las implantaciones son mucho menores, incluso se están usando virus que se inyectarían, y eso iría directamente a esas zonas a generar lo mismo que genera el electrodo sin tener que hacerte una implantación y demás. Bien. El tema es que eso está muy, muy verde todavía. Es esperanzador, pero bueno, habrá que ver a futuro todavía con qué nos encontramos. Claro, hay que esperar, hay que esperar. Hola, pregunta para el doctor. ¿Hay algún estudio que me puedo hacer antes para saber y poder prevenir algún tipo de síntoma? Lamentablemente no. Bien. Incluso vos vas a ver pacientes con enfermedad de Parkinson que uno le hace una tomografía o una resonancia y sale normal. Entonces, está descrito que el paciente con Parkinson tiene los síntomas mucho antes de que te encuentres con imágenes a nivel de resonancia, electroencefalograma o tomografía. Bien, doctor, muchas gracias por este momento que tenemos en la mañana de hoy. Yo voy a repetir nuevamente, hay muchas consultas, por eso decimos nosotros que nos manden la consulta antes para formulársela acá al doctor. Es impresionante la gente cómo se prende con las preguntas, un tema muy interesante, muy pero muy interesante para poder hablarlo. 264-541-0892, el programa, si te quedó alguna duda, querés volver a mirarlo, lo podés ver allí en alberdontv.com.ar, en nuestro canal de YouTube también lo puedes ver. Doctor Jorge Ariel-Ontivero, así para que lo sigas en las redes sociales. Tema muy importante, doctor, y la gente que se superprende con esto. Sí, la verdad, y mirá que en el consultorio me preguntaba la gente, doctor, ¿cuándo va a hablar de este tema? Había una paciente suya, ¿no? Había una paciente suya que consultaba. Estela, sí, que la atiendo hace mucho ya, y ella me preguntaba cuándo íbamos a hablar. Bueno, llegó el día. Llegó el día. Por supuesto que sí. Bueno. Doctor, de verdad, muchas gracias por este ratito. Por allí hay algunos días sábados que se complica para que pueda llegar el doctor, pero casi lo tenemos todos los sábados, así que de verdad agradecerle por el tiempo que se hace el doctor y de poder estar con nosotros. Sí, tratamos de llegarle a la gente, de hablar para la gente, para que la gente entienda estas cosas. Déjame mandarle un saludo a mis amigos, que bueno, que el lunes va a ser el día del amigo. El día lunes. Ellos, bueno, mañana van a ver la final en Estados Unidos. Fabián, Menotti, Cristian, Juanjo, José, en Estados Unidos, y General Paz. Hay un bar ahí enfrente del hospital. Me pidieron que les mandara saludos. Mire, acá le están mandando un mensajito. Después se lo muestro en privado. Sí, Andrés, después se enojan ahí porque no los nombro. Espero que no me olvide. Alfredo, Federico. Bueno, ¿qué tanto? Hay algunas consultas por acá que le están mandando. Me decía que se iban a Estados Unidos y General Paz. Ahí no lo más, no creo que lleguen más. No creo que lleguen más. Lo veo triste. ¿Le pasó algo en las últimas horas? No. Bien. Bien. No, lo veo medio bajón, digo. Empezó mal. Doctor, muchas gracias. Bueno, suerte para mañana, vamos a Argentina mañana. Ojalá. Gracias, doctor, muchas gracias. Allí pasaba el microprograma del doctor Jorge Ariel.